partir de los 4 o 5 años, que es muy difícil que alguien pueda recordar antes de los 4 años alguna situación en su vida. Y esto tiene una explicación según los que saben del tema. Las personas en esos primeros años reciben mucha información cada día, entonces esa información se tiene que de alguna manera almacenar en su mente y bueno, en esos primeros tiempos de vida, en esos primeros meses, en esos primeros años, no se puede retener cosas en la memoria porque constantemente se está recibiendo información. A partir de los 4 o 5 años ya como que hay algunas cosas que ya están aprendidas, entonces ahí ya se puede empezar a guardar otra información. Parecería como que el cerebro de alguna manera va haciendo una poda de los recuerdos, va podando los recuerdos más viejos y a partir de cierto momento ya es capaz de tener recuerdos que perduran a lo largo del tiempo. Por eso es que las cosas más remotas de nuestra vida no las recordamos. Y muchas cosas que sucedieron en nuestra vida todavía no somos capaces de asimilarlas en esos primeros años. Seguramente Alfonsina no se acuerde dentro de un rato de lo que pasó recién, pero es necesario que sus padres le recuerden que un día como hoy, mientras ella estaba en estos primeros meses de vida, con solo 5 meses, sus padres pasaron al frente, delante de la iglesia, y se comprometieron a criarla en el camino del Señor. Y es necesario que los padres le cuenten un día, o varias veces, que hicieron esto y que tomaron este compromiso delante del Señor y delante de la iglesia. Y quizás le muestren alguna foto y recuerden también que ese día era un día especial porque era el día de los abuelos. Y que le cuenten que papá y mamá la llevaron y se comprometieron delante de Dios a criarla en el camino del Señor. Y es necesario que lo sepan nuestros hijos cuando hacemos estas cosas, porque de esta manera nuestros hijos van a saber que nosotros estuvimos buscando desde el primer momento la bendición de Dios para su vida. Qué importante cuando Dios bendice a los hijos a través de los padres. Los primeros años de vida, nuestros hijos necesitan constantemente de los padres. Por eso es necesario que nuestros hijos sepan que en esos primeros tiempos, una de las primeras cosas que hicimos fue buscar la bendición para su vida, la bendición de Dios para su vida. Que sepan que las madres y los padres fuimos responsables de generar bendición para su vida y de ponerlos en las manos de Dios. Hoy vamos a compartir una historia de la palabra de Dios, una historia real, una historia que hasta nuestros días quedan evidencias de que fue una historia real y que está en la Biblia. Y Dios quiera que la historia de este hombre y de esta familia nos inspire a los padres en la crianza de nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan ver en nosotros padres confiables. Porque cuando los hijos ven padres confiables, crecen seguros y va a ser más fácil que puedan obedecer a sus padres y que puedan entender cada una de las cosas que le enseñan sus padres. Es necesario que las madres y los padres podamos ser confiables ante nuestros hijos. Este padre que vamos a ver fue un padre al cual sus hijos le creyeron. Y no era fácil creerle a este padre. Sus hijos siguieron todo lo que hizo su padre, a pesar de que no era fácil seguir lo que les dijo sus padres. Estos padres tuvieron que hacer algo que nunca nadie antes tuvo que hacer y nunca nadie después tuvo que hacer. Este padre tuvo que hacer un arca. Ya saben de quién estamos hablando, ¿no? No hay muchos que hayan hecho arcas en la historia, ¿no? Este padre tuvo que hacer un arca, tuvo que convencer a su esposa de hacer el arca y de entrar en el arca,
y tuvo que convencer a sus hijos y a las esposas de sus hijos de entrar en ese arca. Por supuesto que este hombre se llama Noé. Hay una cosa que resalta en la vida de Noé. Mientras estuvo el diluvio y mientras se relata el diluvio en la Biblia, que se relata en Génesis desde el capítulo 6 hasta el versículo 8, vamos a ver que Dios le habla a Noé, pero no le habla solamente a Noé. Siempre habla Noé, su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos. No se habla solamente de Noé, siempre habla de Noé, su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos. Habla siempre de la familia. Fíjense, Génesis 6:18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Vamos a otro, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Bueno, dice lo mismo pero en otro versículo, ¿no? En el capítulo 8, versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. 8:18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, siempre que leemos sobre el diluvio, pensamos en Noé, no pensamos en la familia de Noé, siempre pensamos en Noé. Sin embargo, Dios resalta Noé, su esposa, sus hijos y sus mujeres. Por supuesto que el protagonista central de la historia es Noé, pero la familia de Noé vivió cada una de las cosas que sucedieron antes del diluvio y durante el diluvio con Noé. Desde que Noé empezó a construir el arca en medio de la tierra seca, porque la construyó en medio de la tierra seca y quizás hasta lejos del mar, por donde quedó el arca suponemos que es lejos del mar donde la construyó. Desde que empezó a construir el arca hasta el último día dentro del arca, Noé es el protagonista principal, pero su familia está al lado de él. Ahora yo estaba pensando, ¿no? Si yo fuera Noé, ¿no? ¿Hubiera convencido a mi hija fácilmente de que voy a hacer un arca en medio de la pradera? ¿Mi hija hubiera creído que Dios me dijo que hiciera un arca en el medio de un lugar seco? ¿Cómo te hubiera ido a vos con tus hijos? ¿Cómo te hubiera ido a vos para convencer a tus hijos de que papá va a hacer un arca en el medio de la tierra seca? La quinta parte de la vida de papá va a estar destinada a hacer el arca porque Dios me mostró esto. No solo eso, ¿hubieras tenido el apoyo de tu familia para hacer eso? Yo quiero aclarar algunas cosas, porque hay algunas cosas de la vida de Noé que a veces las damos sobreentendidas. Si ustedes leen atentamente el pasaje de Génesis capítulo 6, se van a dar cuenta que Noé hizo el arca, metió los animales en el arca, metió su familia, entró él en el arca, pero verán que no empezó a llover hasta el 7º día después que estaban en el arca. Mientras ellos habían entrado en el arca, el día estaba como hoy. No había ni una nube que apareciera. No había nada que dijera que iba a venir un diluvio. El pronóstico del tiempo daba buen clima para los próximos 7 días. Recién el 7º día, después que Noé entró en el arca y toda su familia, empezó a llover. Cuando entraron en el arca, no había nada que indicara que eso iba a ser así. Y estuvieron 7 días adentro del arca de esta manera. A veces me pregunto, ¿qué hubiera sido más difícil convencer de entrar al arca? ¿Al león o a los hijos? ¿A vos qué te hubiera sido más difícil de convencer? ¿Al león, al tigre o a tus hijos de entrar al arca? A mí no me pregunten porque la pregunta la hice yo.
y al que hace la pregunta no se le devuelve. Pero ustedes después piensen qué les parece a ustedes. Pero Noé convenció a sus 3 hijos y a sus nueras de entrar en el arca, porque Noé fue un padre confiable. Por lo que dice la Biblia, entendemos que todo lo que Dios le dijo a Noé y todo lo que Noé transmitió a sus hijos lo creyeron, aunque era difícil de creer, porque nunca había pasado esto en la tierra. Y esto nos muestra que Noé fue un padre confiable para convencer a sus hijos de entrar en el arca. Ahora, yo quiero que veamos 3 cosas que hicieron a Noé una persona confiable. 3 cosas que hicieron de Noé una persona en la que se le podía creer. 3 cosas que sus hijos vieron en su padre para poder creerle a él. Y 3 cosas que Dios quiera que estén en la vida de cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser padres confiables y podamos bendecir la vida de nuestros hijos como la bendijo Noé. Lo primero que se destaca de la vida de Noé está en el versículo 8 del capítulo 6. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Miren, a Noé le tocó vivir en una sociedad llena de violencia y de maldad. La Biblia describe ese momento de la sociedad como una sociedad llena de violencia y de maldad. La Biblia describe esta época diciendo que los pensamientos de las personas constantemente eran pensamientos hacia la maldad. Pero en medio de esa sociedad, dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios. ¿Qué quiere decir que Noé halló gracia delante de Dios? Quiere decir que Noé, ante los ojos de Dios, cuando Dios miraba a Noé, a Dios le agradaba la vida de Noé. Y cuando alguien halla gracia delante de Dios, Dios lo bendice de una manera especial. Mis hermanos, mis amigos, cuando hallamos gracia delante de Dios, Dios nos bendice de una manera especial. Evidentemente, estar rodeado de maldad no influyó en la vida de Noé, no influyó en sus costumbres, no influyó en su conducta. Noé no se contagió de esa sociedad. Dentro del corazón de Noé no había lugar para la maldad que había en su derredor. Cuando alguien haya gracia delante de Dios, por obedecer a Dios, por ser fiel a Dios, Dios bendice la vida de esa persona. Y cuando alguien es bendecido por Dios, se nota. Cuando alguien es bendecido por Dios, se nota. ¿Se dan cuenta los demás? Y los primeros que se dan cuenta, ¿quiénes son? Los hijos, porque son los que están más cerca tuyo, son los que te ven todos los días. Y digo que se nota cuando alguien es bendecido por Dios, porque se nota en su cara. Cuando alguien es bendecido por Dios, nunca hay una cara de amargura. Cuando alguien está siendo bendecido por Dios, nunca hay una cara de amargura. Cuando alguien está bendecido por Dios, se nota en su ánimo. En esa persona siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza en el mañana. Cuando alguien está bendecido por Dios, se nota, porque puede pasar por momentos difíciles. Miren, estar bendecido por Dios no quiere decir que no van a haber pruebas en tu vida. Estar bendecido por Dios no quiere decir que no van a haber momentos difíciles en tu vida. Pero en esos momentos difíciles, el Señor te sostiene. Y el Señor no permite que te caigas. Cuando estás bendecido por Dios, podés pasar por momentos difíciles, pero no te caes. El Señor es el que te está sosteniendo. Y cuando alguien está bendecido por Dios, se nota, porque cuando las cosas van bien, esa persona abre su corazón, es generoso con los demás y nunca oculta su gratitud a Dios. Es muy fácil darse cuenta cuando alguien halló gracia delante de Dios y cuando alguien está bendecido por Dios. Noé fue un hombre bendecido por Dios y sus hijos lo vieron. Y al ver la bendición de Dios sobre su vida, hizo que este hombre fuera creíble.
Cuando hallás gracia ante los ojos de Dios, tus hijos se dan cuenta. Tus hijos se van a dar cuenta. No dudo que para Noé no fue fácil convencer a sus hijos de entrar en el arca. No fue fácil de cuando lo veían construir el arca decirle, papá está haciendo algo que está bien. Creo que eso fue lo primero que le debe haber costado convencer a sus hijos. ¿Qué estás haciendo, papá? No veo ningún otro padre que haga un arca en el medio de la pradera. ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Usted piensa que sus hijos no se lo preguntaron? ¿Usted piensa que fue fácil convencerlos de entrar en el arca? Sin embargo, Noé lo logró. Ellos veían la bendición de Dios en la vida de su padre. Queridos padres y queridas madres, que nuestros hijos se den cuenta que hemos hallado gracia delante del Señor. Hagamos todo lo necesario para hallar gracia delante del Señor. Acá hay padres y madres, hay abuelos, abuelas. Hay algunos que dentro de los próximos 5 años o de los próximos 10 años o de los próximos 15 años van a ser padres y madres. Hagan todo lo posible para hallar gracia delante de Dios. Aunque estemos rodeados de una sociedad egoísta, aunque estemos rodeados de una sociedad violenta, aunque estemos rodeados de una sociedad que le da la espalda a Dios, que en nuestro hogar, que en nuestra familia, nuestros hijos vean padres y madres que buscan hallar gracia delante de Dios. Hoy es más necesario que nunca mantenernos firmes en lo que nos enseña la palabra de Dios y en lo que nos enseña la Biblia. La sociedad en que vivimos está intentando destruir todo lo que enseña Dios. Se legisla. En nuestro país se hacen leyes para destruir lo que dice la palabra de Dios y especialmente para destruir la familia como la concibe Dios. En nuestro país se legisla para estas cosas. Esta sociedad intenta quitar todo el valor moral y el valor espiritual de la familia. Le intentan sacar todo el valor espiritual a la familia. Le intentan sacar los valores, cambiar los valores. Como dice la palabra de Dios, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le empieza a llamar bueno. Mantengamos alejados de nuestra familia a los enemigos de la familia. Mantengamos alejados de nuestra familia a estos valores cambiados que está presentando hoy la sociedad. Hoy en el siglo XXI nosotros podemos hallar gracia delante de Dios si nos mantenemos firmes en el camino del Señor. Y nuestros hijos van a ver que hallamos gracia delante del Señor. Lo segundo que se nos dice de Noé, en el versículo 9, dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Lo segundo que se nos dice entonces es que con Dios caminó Noé. Muchas veces tomamos la vida como un recorrido que vamos transitando en el correr de los años. Y ese recorrido Noé lo hizo con Dios. La Biblia destaca que ese recorrido Noé lo hizo con Dios. Noé fue un padre confiable porque sus hijos vieron que Noé caminó con Dios. No solamente se lo enseñó a sus hijos, sino que sus hijos vieron que lo que su padre le enseñaba era lo que él hacía. Ellos vieron en el caminar de su padre que hacía lo mismo que ellos le enseñaban. Nuestros hijos tienen que ver padres y madres que caminen con Dios. No solo que le enseñan cosas buenas, sino que también las cumplen en su vida, sino que sus padres viven lo que enseña. Noé fue confiable porque caminó con Dios y estuvo mostrándole a sus hijos con su vida lo que era bueno para ellos. Nuestro testimonio de vida, lo primero que lo ven son nuestros hijos. El testimonio de tu vida, el primero que lo ve son tus hijos. Tus hijos son los primeros que se dan cuenta si es coherente lo que vos decís con lo que vos hacés. ¿Es así? ¿Nunca les pasó
que un hijo les diga, pero papá, eso no es lo que me habías dicho. ¿Alguna vez les pasó? A mí me pasó. Si yo le enseño que tiene que respetar a los demás y no ven en mí respeto hacia los demás, no voy a ser un padre confiable o una madre confiable. Si yo le enseño que me tiene que respetar como padre o como madre y no ven que yo respete a su vez a mis padres o a mi madre o a las demás personas, no voy a ser un padre o una madre confiable. Ni me van a respetar a mí tampoco. Si les enseñamos la importancia de ser honesto y de ser honrado, pero no ven honestidad en mi vida, no voy a ser un padre o una madre confiable. Si les enseño que hay que ir a la iglesia porque vamos a crecer bien espiritualmente y porque vamos a recibir la bendición de Dios, y el domingo que viene yo me quedo porque está un poco frío, no, hoy no vamos mejor. No voy a ser un padre o una madre confiable. Los hijos de Noé vieron un padre que caminó con Dios. Saben que a veces queremos caminar con Dios, pero no logramos caminar con Dios. Y no lo logramos porque en lugar de caminar con Dios, lo que queremos hacer es que Dios camine conmigo. ¿No? En lugar de caminar con Dios, queremos que Dios camine con nosotros. Y no es lo mismo caminar con Dios a pretender que Dios camine conmigo. Alguna vez les conté el testimonio que contaba un hermano, pero sé que hay muchas personas que no estaban en aquel momento y lo voy a repetir. Un querido hermano de hace muchos años en la fe, que ahora ya está con el Señor, contaba que cuando aceptó a Cristo, había aceptado a Cristo en medio de una situación difícil, familiar, y había empezado a caminar la vida cristiana y quería ser fiel a Jesús. Pero en algunos momentos de su vida iba a ciertos lugares y el hermano contaba que decía, Señor, espérame acá afuera, yo voy a estar un rato adentro y después voy a salir y seguimos caminando juntos. Y no era que estaba pretendiendo él caminar con Dios, él pretendía que Dios caminara con él y que Dios lo esperara afuera a él. Sabía que Dios allá adentro no lo iba a acompañar. Este hermano dijo, realmente ahora sí empecé a caminar con Dios. Y dejó todo aquello que era su caminar y los lugares donde él quería ir, lo dejó todo a los pies del Señor. El testimonio de este hermano es muy ilustrativo, porque dijo, a partir de ahora ya dejo todo lo que por donde yo quiero caminar, y voy a empezar a caminar por donde Dios quiere que camine. Ahora, no es fácil caminar con Dios, porque para caminar con Dios hay que renunciar a ciertas cosas de la vida. Este hermano tuvo que renunciar a ciertos lugares donde le gustaba ir en su vida. En Lucas capítulo 9, versículo 23 dice que Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para caminar con Jesús es necesario dejar atrás lo que a mí me parece que es bueno, lo que a mí me gusta muchas veces, y seguir lo que Jesús me enseña. Si querés caminar con Cristo, tenés que estar dispuesto a dejar atrás ciertas cosas que no van con la vida cristiana. Yo no te voy a mentir. Es necesario dejar algunas cosas atrás. Si no, no vas a poder caminar con Dios. Y vas a pretender que Dios camine contigo. Y Dios no va a caminar contigo. Noé caminó con Dios, no pretendió que Dios caminara con él. Lo que yo le enseño a mis hijos, lo debo de vivir de otra manera. No vamos a poder ser madres y padres confiables. Si no lo ven en nuestra vida, no vamos a poder ser padres y madres confiables. Lo tercero y último está en el versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios
le mandó. Hizo todo como Dios se lo mandó. ¿Qué fue lo que hizo Noé como Dios se lo mandó? Bueno, si leemos los versículos anteriores vamos a ver que, por ejemplo, en la construcción del arca, Dios le dijo, la vas a hacer con tal madera, la vas a calafatear de tal manera, le vas a hacer un piso, otro piso, le vas a poner una ventana, una puerta. Dice que cada cosa la hizo como Dios le mandó. Bueno, a veces las cosas que son para hacer con las manos capaz que son más sencillas, ¿no? El trabajo y todo ese tipo de cosas, capaz que es más sencillo hacer como Dios lo ordenó. Pero Noé hizo todo en su vida como Dios le ordenó. Y eso era sencillo, pero de repente obedecer a Dios en medio de esa sociedad no era tan sencillo. ¿Piensan que no había gente que se burlaba de Noé en esa sociedad? ¿Piensan que no había gente que preguntaba, ¿qué está haciendo este loco? Este hombre está invirtiendo la quinta parte de su vida. ¿Cuánto es la quinta parte de la vida? 15, 20, 25, ojalá sea 25 años, pero sería mucho, ¿no? Pero 15, 20 años, es mucho también 20, ¿no? Pero este hombre invirtió parte de su vida para obedecer a Dios. Lo otro que hizo Noé fue meter los animales en el arca y meter a su familia. Cargar el alimento que Dios le dijo que tenía que cargar en ese lugar. Y dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le ordenó. Puso empeño, se empeñó en hacer cada detalle como Dios le mostraba que lo hiciera. Cuando nosotros ponemos énfasis en hacer cada cosa, intentando agradar a Dios y hacerlo exactamente como Dios lo ordenó, Dios va a prosperar lo que hacemos. Y nuestros hijos lo van a ver y nuestros hijos lo van a valorar. Cuando nosotros intentamos obedecer a Dios, hacemos las cosas obedeciendo a Dios, a pesar de que sea difícil obedecer a Dios, a la corta o a la larga tus hijos lo van a valorar. Y aunque en el momento quizás no sea lo más conveniente, pero vos obedeciste a Dios, a la corta o a la larga tus hijos lo van a valorar. Noé se destacó por obedecer a Dios. Noé se destacó delante de Dios. ¿Saben que a veces nosotros tratamos de destacarnos, pero delante de los demás? Algunas veces las madres y los padres pensamos que nuestros hijos van a ser felices si nosotros nos destacamos a la manera del mundo o lo que piensa en este mundo. ¿Qué cosas pensás que van a ser felices a tus hijos? ¿Cuál es tu interés como padre o como madre? ¿Cuáles son tus metas como padre o como madre que pensás que le va a hacer bien a tus hijos? ¿Tu interés es que tus hijos vean que vos te destacás en medio de esta sociedad? ¿O tu interés es que se den cuenta que vos te destacás delante de Dios? Si queremos ser padres y madres confiables, va a ser mucho más importante que nos destaquemos delante de Dios, a que nos destaquemos delante de los demás o delante de la sociedad. Recuerdo la historia de Ananías y Zafira. Espero que la sepan porque no la vamos a leer ahora. Pero ellos quisieron destacarse delante de los demás. Querían hacer algo grande delante de los demás. Y lo único que Dios vio en su corazón, ¿qué fue? Mentira. Lo único que vio en su corazón fue engaño. Yo no sé si Ananías y Zafira tenían hijos, no lo dice la Biblia. Supongo que los tendrían. No sé por qué quisieron destacarse delante de los demás. Pero siempre a la larga nuestros hijos van a ver y van a valorar cuando nosotros nos destacamos delante de Dios, que cuando nos destacamos delante de los demás. Quizás hasta hay cosas que nadie sabe
pero que tus hijos ven que vos hacés para servir a Dios. Hay cosas que los demás no conocemos, pero que vos hacés para servir a Dios, para ayudar a otros, y tus hijos lo ven. Y te aseguro que tarde o temprano tus hijos van a estar valorando eso. Queridos, como dije antes, Como dije antes, hay padres y madres, hay abuelos y abuelas, y hay muchos jóvenes que en 5, 10 o 15 años serán padres y madres. Dios quiera que seamos padres y madres confiables para poder ser de bendición para la vida de nuestros hijos. Noé fue un padre confiable y la Biblia dice 3 cosas de Noé. Primero, halló gracia a los ojos de Dios. Y cuando hallás gracia delante de Dios, Dios te bendice. No quiere decir que te va a salir todo bien, pero aún en los momentos difíciles se va a notar de que vos estás siendo bendecido por Dios. Lo segundo que se nos dice de Noé es que Dios caminó con Noé. Noé caminó con Dios. Y no pretendió Noé que Dios hiciera su camino, sino que Noé buscó el camino de Dios. Y lo tercero es que hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Se esmeró, puso empeño en obedecer cada cosa como Dios se la había dicho. Estas 3 cosas, los primeros que la van a ver van a ser tus hijos. Y Dios quiera que las puedan ver en la vida de cada uno de los padres y de las madres que estamos en este lugar. Eso van a hacer que vos mamá y vos papá sean confiables para sus hijos. Y cuando vos sos confiable para tus hijos, va a ser mucho más fácil que tus hijos entiendan las cosas que les enseñás, las cosas que le indicás para su vida, y van a ser bendecidos por Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga la familia de Marcos, de Micaela, de Facu y de Alfonsina, y que bendiga a cada una de las familias que están en este lugar.